Si actualmente estás abrumado por mensajes y pensás en contratar un equipo de setters o ya tenés un equipo de setters, te voy a contar por qué este es el peor error que podrías cometer. ¿Y por qué yo? Porque, bueno, en los últimos 7 meses, junto a mi socio Joaquín, trabajamos con más de 5 empresas que facturan entre 5.000 a 50.000 dólares por mes. Incluso una de ellas factura más de 100.000 dólares por mes. Así que te podemos mostrar lo que muchos no pueden ni siquiera soñar con hacer, que son datos de operaciones reales. ¿Ok? Entonces, para ponerte en contexto un poco y que entiendas por qué ahora es cuando cambia todo y no antes, tenés que conocer a Roberto Gamboa. ¿Qué hizo Roberto Gamboa? Bueno, básicamente creó la profesión de trafficker, que esto generó en su momento una gran disrupción en el mercado. ¿Por qué? Porque era fácil de aprender, te daba mucha plata y el mercado estaba muy abierto a esta nueva profesión porque es una profesión muy digitalizada, muy fácil de aprender y la gente realmente necesitaba estos servicios. Pero ¿qué pasa cuando combinas una profesión que es fácil de aprender, que te da mucha plata y el mercado quiere, la necesita y está muy abierto a tomar oportunidades de cualquiera? Si le das tiempo, evidentemente se genera mala fama, como pasó como por ejemplo con los vendecursos, con todo. Bien, entonces, ¿por qué? Porque había muchos que buscaban plata rápido y cada vez había más gente que te enseñaba a ser trafficker, lo que generaba que con tanta variación de contenidos, tanta variación de academias, tanta variación de todo, hay academias que son verdaderamente muy malas. Entonces había peores traffickers que generan menos resultados y más rechazo por parte del mercado. Después no se creó a otra profesión de este estilo que genera tanto espanto hasta que apareció David Turú, que es este loco de acá, que básicamente creó el Grow Partner, que ayudan a infoproductores a escalar sus negocios. Pero bueno, tampoco te voy a dar de vuelta, porque ya sabemos lo que pasa cuando se le da una profesión que es fácil de aprender, fácil de generar plata y el mercado está muy abierto con el tiempo. Bueno, pasa todo lo que vimos acá recién. Pero entonces generó la necesidad de una nueva profesión, esta otra profesión, porque ok, para escalar necesitas empezar a delegar cosas y generó el appointment setter, que es básicamente una persona de atención al cliente con conocimiento en ventas. Y esto funcionó muchísimo mejor. Pero ¿por qué funcionó mejor? Porque las personas que eran appointment setters no se tenían que comprometer al 100% dentro del negocio, como sí tenían que hacer el trafficker y como sí tenían que hacer los grow partners, porque al fin y al cabo tenés que entender al 100% el negocio para poder hacer el escalar, sino que estos solo tenían que contestar mensajes y a lo sumo vender programas o agendar citas. Entonces tenían un sueldo base más una comisión de entre 5 a 15% por venta, es decir, que tu techo era prácticamente infinito en términos lógicos. Y un trabajo que no era para nada complejo, era ver, sentarse, contestar mensajes, enviar seguimientos, prospectar, bueno, lo que sea. Pero esto generó mucha libertad de elección, entonces hacía que los setters pudieran estar saltando de un negocio a otro negocio, lo que está bien en términos de profesión, pero como el proceso era simple, muchos setters veían que no ganaban y se iban a otro negocio donde ganaran más y se convertían en asesinos a sueldo, donde la única forma que ellos trabajaran era a cambio de plata. Entonces, en las buenas tenías un montón de setters y estaban todos felices, pero en las malas, cuando tenías una mala racha de un par de meses o directamente no te entraban ventas o te entraban muy pocas, perdías todo tu equipo de 5 o 10 setters y cuando volvieras a estar en buenos tiempos tenías que contratar y entrenar otro equipo de nuevo porque se te había ido por completo así de la nada. Entonces esto siguió prácticamente igual durante varios años hasta que en 2022, en noviembre de 2022, sale ChatGPT, que si bien era muy malo, pero ya dio un indicio de lo que podría llegar a suceder. No, las soluciones que existían en ese momento eran horribles, no servían de nada y un ser humano te seguía conveniendo muchísimo más porque era preferible estarle pagando a alguien que te venda verdaderamente a que pagarle una IA que no te venda. Después, el 19 de mayo de 2024 sale ChatGPT 4. ¿Qué diferencia tuvo ChatGPT con el 4 y por qué fue tan revolucionario? Bueno, ahora te lo dejo por acá, pero básicamente era que podía analizar imágenes, podía razonar, tenía mayor precisión y seguridad que antes y tenía una memoria extendida. Es decir, que fue el primer modelo
con capacidad de razonamiento y pensar verdaderamente lo que se estaba diciendo. Esto generó las primeras infraestructuras que verdaderamente funcionaban y daban resultados y empezaban a ser más beneficiosas que tener un equipo de setters porque eran más baratas y más eficientes. Pero no se quedó acá porque todo el mundo sabe que la IA avanza extremadamente rápido y luego se creó el GPT 5.1, que a comparación de GPT 4 y GPT 5, primero, a comparación de GPT 5 es muchísimo más rápido. GPT 5 tarda aproximadamente varios minutos en darte una respuesta, mientras que GPT 5.1 tiene casi la misma velocidad que GPT 4.0 o GPT 4.1. Además, GPT-5 tuvo la capacidad de contradecirte, ya no era tan adulador, porque teníamos el problema de que vos le decías, ok, la banana es azul. Y GPT te decía, ok, sí, tenés razón, las bananas son azules. Cuando en realidad, evidentemente, las bananas son amarillas. En cambio, acá ya tenía la capacidad de decirte, che, maestro, no, sos un salame, las bananas son amarillas. Además, prevalece mucho lo que dicen sus instrucciones mucho más sobre el mensaje del usuario. Esto minimizaba el prompt injection, que es una forma de seguridad para, digamos, como hackear, entre comillas, en términos simples, los LLM y hackear los agentes que se creaban a las personas. Y además, busca entenderte y conversar con vos en vez de enviarte mensajes copy-paste. Porque vos cuando estableces el flujo de conversación de decirle, ok, quiero que cualifiques así, con GPT-4 lo que hacía era literalmente copiar textualmente los mensajes y muy pocas veces podía lograr variar las cosas. Sin embargo, con GPT 5.1 esto es la normalidad. Además, no solo tiene menor tasa de alucinación y mayor tasa de velocidad de respuesta, sino que, bueno, tiene su parte negativa, que es más difícil de promptear, pero esto genera que menos personas puedan generar soluciones de calidad, lo que también te aumenta la vara para que dejen de vender los bots podridos que se ven 2 tutoriales en YouTube y ya los quieren empezar a hacer. Si te das cuenta, GPT 5.1 salió en mediados de 2025 y vos sabés, como te dije antes, lo rápido que avanza todo en estos días. Así que ya estás tarde, ya estás en camino a convertirte en un blockbuster en la época que salió Netflix. O sea, estás en camino a que tu empresa vaya en picado. ¿Por qué? Porque simplemente estás gastando muchísimo más tiempo, plata, energía y estás perdiendo muchísimas más ventas por simplemente no entender esto, que tenés que, ya no es delegar. Ahora es automatizar lo que ya delegaste para que sea más eficiente, más barato y mejor. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, a ver, porque es simplemente mejor, es muy lógico. Y si no entendés, te voy a hacer un mini cuadro comparativo acá. El equipo de setters te puede trabajar entre 6 a 12 horas cada uno de los setters, que también es un rango normal. En cambio, la IA trabaja 24 horas. O sea, por ejemplo, a Tony, que subió un video hace poco, le agendó una llamada a las 2 de la mañana, cuando ningún setter se va a quedar trabajando hasta esa hora. Bien, los setters te piden tanto vacaciones como días de descanso. Por ejemplo, no sé, los domingos quiero no setear. En cambio, este es una máquina. O sea, es una máquina y también es una máquina literalmente. Es decir, que no necesita descanso. Con los setters humanos, a mayor cantidad de mensajes que tengas, más gente vas a tener que meter para poder mantener un tiempo de respuesta acorde. Porque si vos tenés 50 mensajes por ahí con una persona, te va a bastar, bueno, va a demorar, qué sé yo, 15, 20, 30, una hora en responder, pero te lo va a responder. Y si ya tenés 100, si no querés que ese tiempo de respuesta aumente a 2 horas, vas a tener que meter a otra persona. En cambio, la IA, perdón, va a responder el 100% de los mensajes que te lleguen sin pagar más y manteniendo el rango de tiempo de respuesta que vos quieras. Es decir, si vos querés que, no sé, responda entre 2 a 5 minutos siempre, bueno, se configura. Si vos querés que responda en menos de 30 segundos, se configura. Si vos querés que responda en 1 hora y media, se configura. Después, con el equipo no tiene espíritu de tu negocio ni habla con vos sin tener que pasar por un entrenamiento enorme. Porque como dije antes, no se comprometen al 100% del negocio, entonces realmente no les importa entender todo el trasfondo de cómo llegaste hasta acá, de cómo vendes, de cómo hablas, cómo te conectas con las personas. Y tampoco se van a poner a charlar con un lead solo porque sí. Ellos buscan los leads potenciales que realmente le puedan sacar plata. Y si ven que un lead está charlando simplemente porque quiere conectar más con vos, no van a perder el tiempo en hablarle. En cambio,
La IA, desde el onboarding que ya entiende tu trayectoria y aprende con cada conversación para hablar cada vez más como vos y va a vender mucho mejor. Porque si bien empieza con un conocimiento muy avanzado de cómo hablas vos y de cómo vendés, con el tiempo, a medida que va a tener más y más conversaciones, va a generar y va a perfeccionar todo el tema de la charla y todo el tema de la venta. Además de que si un lead se le pone a conversar y a hablar, el setter le va a seguir la conversación sin ningún tipo de problema, cualificando en una forma mucho más despacio para que no solo conectar más con tu audiencia, sino que también esos leads que quedan en la deriva también se conviertan en potenciales clientes. Además, el equipo de humanos envía seguimientos de a tandas y a veces se olvida. Además, y como dije antes, si tenés mala racha de plata, se va a ir. O si consigue a alguien que le pague más, también se va a ir. En cambio, la IA, la cantidad de seguimientos que vos quieras, sin retrasos, sin olvidar, sin quejarse, y se va a quedar con vos hasta que te vayas al cajón. Y hasta incluso cuando vos te vayas al cajón, el setter va a seguir sateando. Todo esto no es lo mejor, sino que al ser un sistema 100% customizable que esté adaptado a tus necesidades, puedes ver estadísticas de lo que se te cante, de lo que quieras. Por ejemplo, puedes ver mensajes, ventas, links enviados en un panel completamente customizable, costes de la API para saber exactamente cuánto te está gastando, o también lo más importante, qué siente tu cliente. ¿Alguna vez pudiste identificar con un equipo de setters cuáles eran los dolores principales, cuáles eran las objeciones principales, cuál es la actividad operativa mensual, cuántas conversaciones tuviste nuevas o tuviste hasta ahora, cuántas derivaciones tuviste? ¿Cuántos links de school se enviaron o cuántos links de agenda? ¿Cuántas agendas efectivamente se hicieron? No, nunca lo pudiste hacer, ni lo vas a poder hacer con un equipo de setters. Y si lo logras hacer, vas a tener que tener un equipo de 30 personas que te va a salir una millonada por mes. Además, podés gestionar todos tus datos. Por ejemplo, no sé, tus leads desde el mismo panel, pudiendo ver la conversación y leerla, teniendo un pipeline de estado de conversación, sabiendo en qué nivel de cualificación están, sabiendo, por ejemplo, en qué temperatura tienen, pudiendo derivar la misma conversación o eliminar por completo el lead, poder gestionar los CTAs, los call to action que tiene tu setter. Es decir, en vez de estar creando un flujo en ManyChat cada vez que quieras tener una palabra nueva, directamente lo agregas a una tabla desde acá y ya queda. Y lo puedes borrar desde acá y lo puedes modificar desde acá, todo, y el setter se va a encargar de enviarlo de forma customizada. Hasta incluso si vos decís que el setter envíe el recurso, si detecta que la persona tiene interés en hacer X cosas, pero si detecta que la persona está cualificada para comprar, no le envía el recurso y lo empieza a cualificar, es algo que nunca podrías hacer desde ManyChat o sería muy difícil de hacer con un setter humano porque tendría que estar contestando todos los CTAs, que eso tampoco es parte de sus tareas hoy en día con la salida de ManyChat. Además, podés apagar y prender el setter porque, por ejemplo, subís una foto más familiar o te pasa alguna eventualidad que no querés o no vale la pena agregarlo al prompt o no querés directamente que setee, lo apagas por un día, 2 días, medio día, 3 horas y ya deja de contestar y después retoma en el punto que se había quedado. Pero obvio, lo mejor va para el final, donde tenés tu propio analista de datos. Le puedes consultar lo que sea, desde resumir conversaciones, entender qué call to action generaron más ventas y reutilizar esta estructura ganadora, entender mejor qué necesita tu cliente y en base a eso subir lo que realmente convierte con datos específicos y reales de tu negocio que puedes obtener gracias a todo este sistema que te mostré anteriormente, que es el sistema de setting con inteligencia artificial. Pero bueno, ¿qué más se puede hacer hoy en día o qué más se podría hacer en tu negocio con este sistema de setting? Conectarlo a WhatsApp y TikTok para cubrir absolutamente todos los canales de conversación, obtener estadísticas de tus videos y conectarlos con las ventas para que sepas qué sirve y qué no, saber en qué estado está cada lead, frío, caliente, bueno, lo que sea, ver un pipeline mucho más interactivo, conectarlo a tu propio sistema de especialistas de contenido IA que te generen ideas de video en base a los problemas de tu audiencia y también en las ideas de tu competencia. Entonces ya tenés un combo completo, todo con IA, que es mejor, más barato, más rápido y no se toma descansos.
y te responde al toque, digamos. Así que grábate esto. O diseña tu negocio para que la IA sea el equipo base y los humanos solo sean la elite de tus talentos. O vas a seguir pagando sueldos para que la gente haga lo que una máquina hace mucho mejor, más rápido y más barato. Pero bueno, si estás en el punto donde ya facturas, tenés demanda, pero tu cuello de botella son los DM, el seguimiento, el caos operativo, abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas agendar una llamada con nosotros y vemos si tu negocio cualifica. Y si todavía no entendés cómo funciona el setter, acá te voy a dejar un video explicando literalmente una conversación real con uno de los setters para que veas realmente el nivel de potencia que tiene un setter como estos. Y en 2026 ya es momento de dejar de esperar a que tu operación se ordene sola y tu facturación crezca por arte de magia.